Familia Sin Censura, miembro de este grupo que habla desde esta trinchera independiente, porque me parece muy sentido el discurso de Laida Sansores. Habla de reconciliación, de cómo la lucha ha costado literal sangre, sudor y lágrimas. Y porque creo que la lucha en Campeche ha sido la más dura batalla del movimiento en estos pasados procesos electorales, después obviamente de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. ¿Cómo le ha costado que la reconozcan como gobernadora a Laida Sansores? Y Laida Sansores, con humildad y sin rencores, pide unidad, pide reconciliación en Campeche para poder avanzar. Antonio Atolini, te saludo con mucho gusto. Tú también estás al pendiente de esta lucha que, pues, de alguna manera se cristaliza con la decisión de los magistrados de forma unánime en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el juramento, con la toma de protesta a Laida Sansores como gobernadora allá en Campeche. Te saludo, Antonio. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en México y en el mundo. Y en efecto, de las 15 gubernaturas que se disputaron en el proceso electoral federal pasado de 2021, en junio, quizá Campeche era la que presentó los problemas posteriores más complicados, dado que se ordenó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recuento total de votos. Ahí una elección complicada porque el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, venía de disputar el territorio para el que él fue electo y de donde pidió licencia con un candidato tanto del PRI como de Morena, muy confrontados, candidata de Morena, muy confrontadas y muy perseguidas por un tercero en discordia, que era Eliseo, el candidato de Movimiento Ciudadano. Una elección complicada, se terceó la elección, digamos, fue una de las más, con los finales de fotografía más complicados de la elección de 2021, y se ordenó el recuento de votos. ¿Qué pasó? A ver, nosotros seguimos, porque me voy a adelantar. Claro que ya veo a los voceros de la prensa inmunda diciendo, no, que no, pistolita, que el Tribunal Electoral, cuando ganan los candidatos de su movimiento, entonces sí reconocen que el tribunal funciona. No, a ver. El tribunal sigue siendo un nido de ratas, entrevenido por la influencia de los grupos mafiosos que integraron a sus magistrados a lo largo de los años en los que se fueron renovando. Hemos visto la complicación política que ha sido el determinar quién manda ahí. Sigue siendo un nido de ratas. Lo que sucede es que incluso dentro de la más perversa simulación democrática siempre tiene que haber un elemento fundamental que permita esa simulación, que sin lugar a dudas dé cuenta de ese factor democrático, que es los votos. El recuento de votos ultimadamente cumplimenta el artículo 39 constitucional, donde la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, en la medida en la que es la expresión del voto, la expresión de la voluntad popular en el voto, la que determina quién gana y quién pierde. Y cuando hacen este recuento, la distancia incluso que existía, que era legalmente considerada un facilitador para el recuento, creo que eran menos de 5,000 votos, me parece, lo que había entre el primero y segundo lugar, entre Laida Sansores y Eliseo Fernández, el candidato de MC. Se hace el recuento de votos y toda la indumentaria política e institucional de este nido de ratas que es el Tribunal Electoral se enfrentó a que había mucho más pueblo que reglas y procedimientos mafiosos. ¿A qué me refiero? Que la distancia que había entre el primero y el segundo lugar de 5,000 votos no solamente se mantuvo, sino que incrementó. Laida Sansores, después de este recuento de votos, después de la fallida campaña en donde se denunciaba un fraude electoral de manera muy burda por parte de la nomenclatura del Movimiento Ciudadano, terminó por ser descartado más allá de toda duda, en donde Laida Sansores obtiene una victoria contundente, duplicando incluso la distancia que había entre el primero y segundo lugar a partir de un recuento de votos. Entonces ahí el pueblo se impone a partir de los procedimientos que, por más amañados que exista, por más amañados que estén y por más complicada que sea la situación de poder
del Tribunal Electoral. Últimamente, el recuento de votos y la expresión de soberanía que da el que las personas van y depositan un voto en la urna, da cuenta de que quien salva la democracia no es las instituciones cooptadas y amañadas de la mafia del poder, heredadas de este viejo régimen, sino últimamente la gente organizada que va y expresa su voluntad en procesos democráticos. Y así da cuenta, así gana Laida Sansores después de un proceso complicado, pero que vale la pena entender. Es precisamente cómo, a pesar del tribunal, no es que deje de ser un elemento que critiquemos en el entramado de poder que lo justifica y promueve, sino que a pesar de ese nido de ratas, a pesar de ese entreveramiento mafioso, a pesar de ese equilibrio político heredado de viejo régimen, a pesar de eso, se impone la voluntad popular y gana Laida Sansores como gobernadora ya hoy en funciones de Campeche. Oye, Antonio,